hermanas que en este momento empezarán a conectarse para escuchar este estudio bíblico. Gracias a Dios que nos ha permitido la vida, nos ha permitido estar con salud hasta este día, que hoy es 13 de enero del 2021. Un día muy frío aquí en Tijuana, bueno, más bien aquí en mi casa. La casa es muy fría, pero pues estamos con la mejor de las intenciones, la mejor de disposición para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Voy a empezar con una oración de gratitud al Señor, porque día con día derrama de sus bendiciones, día con día nos ha protegido, nos ha sustentado con su mano y nos ha librado de nuestras angustias. Así que, bendito Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por cada una de las personas que están conectándose o que se van a conectar para escuchar esta palabra tuya. Gracias te doy por sus vidas, por su familia, por todo lo bueno que tú les has dado. Y gracias, Señor, también por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, yo ruego que sea tu Santo Espíritu el que dirija esta plática y que llegue al corazón de aquellas personas que lo necesitan. Que a través de estas palabras, si alguien necesita consuelo, reciba de tu mano, reciba de ti, Señor, ese abrazo consolador. Si alguien necesita salud, que reciba también de tu mano esa sanidad que necesita. Y cualquier necesidad, Señor, la ponemos en tus manos, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Padre Celestial, porque hasta este día tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has sustentado. Gracias, Señor, por la gran salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Gracias, Padre, te damos porque a pesar de que estamos en pandemia, que estamos en confinamiento, Señor, tenemos la libertad para poder reunirnos a través de los medios electrónicos, a través de la tecnología. Que esta reunión sea de mucha bendición, Señor, para todos los que la van a escuchar. Para ti sea la honra y la gloria, el poder y la victoria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas tardes, hermanas, a las que ya se empezaron a conectar. Alcanzo a ver a una persona, creo nada más, a Edith. Edith, buenas tardes. Las otras no alcanzo a distinguir quiénes sean, pero pues buenas tardes y muchas gracias por estar ahí conectados. Pues vamos a seguir con el tema de los milagros de Jesús. Jesús, ya les he dicho que él cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vivió allá en el pueblo no en el pueblo, en la tierra de Judea, buenas tardes, Edith, por Palestina, por esos lugares, pues él vivió haciendo el bien. Su deseo y su corazón siempre era hacer el bien al necesitado. Sara González, buenas tardes, bendiciones para todas, así sea, amén. Y Jesucristo, pues ya hemos visto cómo el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza, cuando los rescata de esa tormenta terrible en la que ellos tenían tanto miedo que pensaban que se iba a hundir el barco, mas Jesús se levanta y con todo poder y autoridad ordena al viento y al mar que se callen. Hemos visto sus milagros de cómo sanó enfermos y sanó
a multitudes. La multitudes, dice en los evangelios que multitudes acudían a él para ser sanados. Nosotros vimos en específico cómo sanó aquel paralítico en el Betesda, aquel estanque donde él tenía 38 años y enfermo. Y llega Jesús, tiene ese encuentro con Jesucristo y él recibe la sanidad. Lo hemos visto resucitando muertos, resucita a la hija de Jairo y tuvo más resurrecciones, pero el que hemos visto es resucita a la hija de Jairo, esta pequeñita de 12 años que está muerta y Jesús llega y le da... buenas noches, queridas hermanas en Cristo. Saludos, Paquita. Me imagino que es la doctora Angélica. Buenas noches, doctora. Entonces, él sana a esta pequeña de 12, no, la resucita, claro, la sana y la resucita a esta pequeña de 12 años. Pero hoy vamos a ver que estas fuerzas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. Muchas veces el hombre no puede controlar la enfermedad, no puede controlar las fuerzas de la naturaleza, pero hay otro tipo de poder que para el hombre es totalmente imposible controlar. Y estos son los poderes espirituales del mundo espiritual, que buscan la destrucción del hombre. Miren, el mundo espiritual es tan real como este mundo físico en el que nosotros vivimos. El mundo espiritual no lo podemos ver porque es espíritu, es espiritual, pero existe y vemos sus evidencias, vemos sus manifestaciones. En Efesios 6:2, la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha nuestra lucha es contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿Por qué les estoy diciendo este versículo que dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad? Porque hoy vamos a ver en el Evangelio de Marcos cómo el Señor libera a una persona que estaba poseído por estas huestes de maldad, por estos gobernadores de las tinieblas, y cómo el Señor Jesús una vez más demuestra todo su poder y toda su autoridad, aún en el mundo espiritual. Se trata del endemoniado gadareno. Este relato del endemoniado gadareno se encuentra en el libro de Marcos, en Mateo y en Lucas, ¿verdad? Tres evangelistas nos narran esta historia. Mateo, que era un publicano, el autor, el que escribió el Evangelio de Mateo, que lleva su nombre, era un publicano. ¿Qué era un publicano? El publicano era un judío que cobraba los impuestos a los judíos, pero el dinero era para Roma, para los romanos. Entonces eran una gente despreciable, a los publicanos los consideraban traidores. Pero cierto día en que Mateo estaba sentado en su banco cobrando los impuestos, banco, fíjense, de ahí viene la palabra banco, la institución que ahora conocemos, porque ellos ponían un banco, una mesa, y ahí estaban cobrando, de ahí viene la palabra banco. Y un día que estaba Mateo en su banco cobrando los impuestos, pasa Jesús y le dice, sígueme. Y la palabra nos dice en Mateo 9:9 que dejando todo lo siguió.
También esta narración fue escrita por Lucas, a quien el apóstol Pablo llamaba médico, porque era médico, era doctor, le decía médico amado, y fue compañero del apóstol Pablo y de Marcos, el autor del otro evangelio del que vamos a estar narrando. Fueron compañeros los tres, Lucas, Marcos y Pablo eran compañeros en los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no recuerdo ahorita cuántos viajes misioneros hizo, pero él era misionero, él viajaba de un lado, fundaba una iglesia, la dejaba al cargo de ella a otras personas y él se iba. Y él anduvo viajando, creo que fueron como 4 o 5 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y Lucas era su compañero, al igual que Marcos. Entonces, estamos viendo que la Biblia, vuelvo a repetir, nos dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Se fijan que son jerarquías. Así como en los ejércitos de soldados hay jerarquías, capitán, general, cabo, etcétera, que no sé mucho de militar, también se nota que en las huestes de maldad, Satanás es también un ejército muy organizado, porque aquí nombra varias jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Pero así esté también organizado, lo que notamos claramente es que el Señor Jesús tiene pleno dominio sobre todas estas huestes de maldad. Sí, y aún también hemos visto que tiene pleno dominio, control y autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte y sobre estos seres malignos que son muy reales, que son muy listos, muy inteligentes y que, como decía el apóstol Pablo, viven en la potestad del aire. Ellos viven en el aire. No los vemos, pero ahí están constantemente acechando la vida del creyente y de los no creyentes. Vamos a leer lo que la Biblia nos dice acerca de este endemoniado gadareno. Y vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Evangelio de Marcos, lo vuelvo a repetir, es el segundo evangelio. Lo tenía, pero ya se... Capítulo 5, del 1 al 20. Les voy a empezar a leer. Si tienen ahí su Biblia a la mano, si tienen alguna pluma, un cuaderno para hacer ciertas anotaciones, es muy importante porque así vamos aprendiendo a conocer la palabra de Dios. Muchas veces, por eso trato de explicarles cada palabra que yo pienso que pueda ser confusa, porque muchas veces por una palabra que no entendamos o que no conocemos, el mensaje queda incompleto. Es por eso que a mí me gusta explicar esas palabras. Por ejemplo, ahorita les dije quién era Marcos, quién era Lucas, quién era Mateo, para que nuestro panorama bíblico, nuestro conocimiento bíblico se vaya aumentando y vayamos teniendo más conocimiento de la palabra de Dios, y cuando la leamos, entendamos y disfrutemos lo que ella nos quiere decir, que es tan hermosa. Bien, pues en Marcos 5 empieza así: el endemoniado de Gadara. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Esta era la persona que sale al encuentro de Jesucristo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, o sea, Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, comenzaron a decirle a Jesús que mejor se fuera. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Jesús se fue de ese lugar. Y el gadareno comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es una historia que está muy detallada porque nos da muchos puntos acerca de la historia, acerca de la persona que estaba poseída por Satanás, acerca de Jesús. En los tiempos vamos a hablar un poquito acerca de Gadara, la ciudad en la que habitaba este señor. Esta ciudad se le consideraba territorio gentil. ¿Por qué se le considera? ¿Qué es gentil? Gentil es toda aquella persona que no es judía. Ellos así hacían esa clasificación: judíos y gentiles. Gentiles eran los romanos, gentiles eran los griegos, gentiles eran los de Babilonia, gentiles eran los filisteos. Toda persona que no fuera judía, ellos le llamaban gentil. En sí, lo que la palabra gentil quiere decir es pagano, significa pagano. Ellos los consideraban paganos, porque de todos los pueblos de la antigüedad, babilonios, egipcios, romanos, griegos, etcétera, Israel, el pueblo de Israel era el único
pueblo monoteísta, era el único pueblo que adoraba a un solo Dios, al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Yahvé o Yahweh, como les decía la semana pasada. Todos los demás pueblos, no se diga los romanos, no se diga los griegos, eran politeístas, porque ellos tenían infinidad de dioses. Tenían, por ejemplo, los romanos tenían a Zeus, tenían a Afrodita, tenían Mercurio, tenían hasta la mitología griega que existe. Los griegos tenían dioses, otros dioses. Los babilonios tenían, bueno, infinidad de dioses que no conozco todos los nombres, pero lo que sí sé es que eran politeístas, y de todos esos pueblos, Israel era el único pueblo que solamente adoraba a Jehová, a quien es el único Dios verdadero. Entonces, esta ciudad de Gadara era habitada por la mayoría por gente griega, por griegos, por personas griegas, aunque vivían allí judíos, pero la mayoría de los habitantes de esta ciudad de Gadara eran griegos. ¿Por qué? Porque sus costumbres eran griegas. Yuyis, hola Yuyis, buenas noches, gracias, bendiciones. Eran griegas y tenían costumbres griegas. ¿Cómo y qué lo confirma? La presencia de un hato de 2000 cerdos. Acuérdense que el cerdo era un animal prohibido para los judíos. Ellos no podían comer la carne de cerdo. Pero ¿por qué tenían esa cantidad de cerdos ahí? ¿Por qué? Porque era un pueblo predominantemente gentil, predominantemente pagano, entonces no tomaban en cuenta esa prohibición del Señor de no comer carne de cerdo. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a la orilla, en el versículo 5.1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ellos venían de Galilea. Más o menos estuve yo leyendo y queda en la misma dirección, pero cruzando el mar. Entonces Jesús de Galilea atraviesa el mar y llega a la ciudad de los Gadarenos. Y ya llegan muy entrada la noche. Ya era de madrugada cuando llegan a la ciudad de Gadara. Y cuando ellos van caminando, vienen corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre desnudo, herido y gritando. Así dice el versículo 2. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, de las tumbas, de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Esta persona era un endemoniado. Una vida terrible la que llevaba este hombre, ¿verdad? ¿Qué es un endemoniado? Una persona poseída por Satanás, endemoniado, está controlada y dominada por él, por demonios. ¿Quiénes son los demonios? Se les llama también espíritus inmundos o ángeles caídos. Espíritus inmundos, pues la palabra lo dice, de maldad, de suciedad, terribles, ¿verdad? Pero también se les llama ángeles caídos. Acuérdense que cuando Satanás se rebeló, Lucifer, que era su nombre, se rebela contra Dios, contra Jehová, él se trajo una tercera parte de los ángeles que Dios había creado, de los ángeles desobedientes. Entonces se les llama también ángeles caídos. Y
Como estuvimos viendo la jerarquía de los demonios, de que hay huestes, hay principados, hay gobernadores, los demonios son los de menor jerarquía. Los demonios son, como diríamos aquí, los chalanes, son los que hacen el trabajo sucio. Ellos son los encargados de obedecer lo que Satanás les ordena. Son tremendamente malos, malvados, buscan dañar a las personas, al ser humano. Entonces estos son los ángeles caídos, y este tipo de este hombre estaba controlado, su alma, su espíritu y su cuerpo estaba dominado totalmente por estos espíritus inmundos que él traía viviendo dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su espíritu, de su mente. Habitaban esos demonios, y es por eso que él gritaba, que él se hería, que él andaba desnudo, porque no era él. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes. Y esta era una hueste de maldad, ¿verdad? Este hombre endemoniado, controlado, su espíritu, su alma y su cuerpo controlado totalmente por Satanás, vivía una situación terrible, completamente descontrolada. Nadie tenía fuerzas para dominarle. Y aunque habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la gente de aquel lugar. Como lo veían los habitantes de esa ciudad de Gadara, como lo veían que andaba desnudo, que andaba gritando, que andaba dañando a las demás personas, habían intentado atarle con... Hola Laura, Laurita, buenas tardes. Habían intentado atarlo para detenerlo, pero nada lo podía detener. Y nadie podía pasar por ese lugar. El diablo le había dado un poder sobrehumano que hacía que rompiera las cadenas y los grilletes como si fueran de papel. Tenía una fuerza extraordinaria, que nadie podía contra este hombre. Este hombre, además de eso, vivía una profunda angustia, dolor y tormento. Era terrible vivir entre los sepulcros. Imagínense vivir entre muertos. Literalmente, él vivía entre los sepulcros, siempre andaba desnudo y hiriéndose. Yo creo que por su misma angustia, necesidad que él sentía de liberarse de eso, de ese poder espiritual que lo estaba controlando, él mismo tomaba piedras y se golpeaba y se dañaba a sí mismo. Aunque esto es una reacción, es una forma de actuar de los demonios. Ellos obran para la autodestrucción de las personas. Es por eso que las personas muchas veces se están autodestruyendo a través de drogas, se suicidan o se hacen daños a sí mismos, porque su mente está controlada. Su mente, su alma y su espíritu y su cuerpo está controlada por este tipo de espíritus inmundos, espíritus dañinos o ángeles caídos. Cuando el endemoniado llega a la presencia de Jesús, las cosas cambian inmediatamente. Los hombres tenían miedo del endemoniado, pero el endemoniado tenía, sí soy yo, sí, Laurita, ya me di cuenta que eres tú, pero el endemoniado, él tenía miedo de Jesús. Él tenía miedo de enfrentarse a él, tenía miedo de encontrarse con él. ¿Por qué? Porque él conocía el nombre humano de Jesús, sabía que era Dios. Y esto demuestra que no era un loco. Esto demuestra que no era un loco, sino que estaba poseído
por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Jesucristo. Los demonios conocen a Jesús. En el versículo 6 y 7 vamos a leer lo que dice. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí está él reconociendo la autoridad, y está reconociendo la deidad de Jesucristo, que Él es Dios, por eso se arrodilla ante Él. Y clamando a gran voz, o sea, gritando, desesperado, angustiado, le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, los demonios no soportan la presencia de Jesús. Y es por eso que este hombre que estaba poseído por tantos demonios corre, se hinca, reconociendo los demonios también reconocen la deidad de Jesucristo, pero no soportan la presencia de Jesús. Y Jesús ordena, sal de este hombre, espíritu inmundo. El endemoniado, reconoció inmediatamente la majestad de Jesucristo y su primera reacción fue de temor, lo que le hizo postrarse ante él. En la Biblia, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios saben que Jesús es Dios. Los demonios saben que Él es el Hijo de Dios y lo creen y tiemblan ante la presencia de Jesucristo. Lo que estos demonios temían era que Jesús los mandase al abismo. ¿Qué es el abismo? Y lo busqué en un diccionario y decía que abismo es la morada o calabozo de los demonios. Ahí ellos están como presos, como prisioneros. Entonces los demonios que estaban habitando en el cuerpo de ese hombre temían que cuando Jesús los sacara del cuerpo de ese hombre, les ordenara ir al abismo. O sea, saben que Jesús tenía toda la autoridad y lo podía hacer. En el versículo 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Aquí Jesús empieza, entabla un breve diálogo con este endemoniado. Que hay personas que sí tienen oportunidad y que han estado en presencia de endemoniados. Yo no he tenido esa oportunidad y sinceramente se los digo, no quiero. Yo le tengo mucho respeto a este ser maligno y malévolo, pero hay personas que sí se han enfrentado a él. Y uno de los consejos que dicen los grandes pastores, los pastores que tienen más estudios, teología, y que son más dedicados a este tema, dice que nunca hay que entablar conversación con el enemigo, porque él es padre de mentira. Y si una persona no está firme en la fe, si en ese momento no va bien preparado, él lo va a envolver y lo va a engañar. Pero aquí Jesús, pues el Rey soberano, él sí tiene toda la autoridad para preguntarle y le dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta en el versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. O sea, él le contesta. Le responde que su nombre es Legión porque somos muchos. En el ejército romano se le llamaba Legión a un grupo de aproximadamente 6,000 hombres. Eso era una legión en el ejército romano. Imagínense ustedes cómo estaba el pobre hombre poseído, habitaban en él 6,000 demonios. Yo no me quiero ni imaginar.
ni me imagino la vida de ese hombre. Por eso él no tenía paz, por eso andaba gritando, por eso vivía en los sepulcros, por eso se quería autodestruir, porque el demonio lo estaba controlando, su alma, su cuerpo, su espíritu. No dormía, no comía, era una vida terrible para este hombre. Lo que los demonios temían, que Jesús los despojara del cuerpo en el que habitaban y los enviara de regreso al lugar de reclusión, que es el abismo, y permanecieran desprovistos de cuerpo hasta el día del juicio. ¿Por qué querían estar en los cerdos? Porque los demonios buscan un cuerpo por medio del cual operar. Son espíritus. Aida Marta Rosas Flores, gracias por invitarme para los miércoles a las 8. Agradeceré, me recuerden las primeras sesiones para acostumbrarme. Saludos de hermana Aida. Gracias. Pues siempre vamos a estar recordando, sí, cómo no. Gracias, Aida. Bien, entonces, los demonios, ¿por qué temían, por qué tenían tanto miedo salirse del cuerpo del hombre? Porque tenían miedo de que Jesús les ordenara ir al abismo, y es por eso que ellos le piden permiso para entrar a los cerdos. Los demonios necesitan un cuerpo para poder operar, ya sea una persona o, como en este caso vemos, a unos animales. Lo que ellos no querían era que quedara el espíritu flotando. Ellos necesitaban un cuerpo, por eso estaban desesperados, por eso estaban asustados. Y vemos cómo aquí el Señor Jesús les permite. Les permite en el versículo 11 y 12 dice: estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, ellos no querían quedarse fuera de un cuerpo. Y en el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. Ellos estaban reconociendo la autoridad de Jesús, y Jesús les da permiso. Y saliendo ellos, en el versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Cuando Legión sale del hombre, o sea, pues Jesús les permite que entren en los cerdos, pero los cerdos corren a un despeñadero y se ahogan. Cuando la gente, los habitantes del pueblo de Gadara ven estas cosas, se asustaron. ¿Pero de qué se asustaron? Se asustaron del poder sobrenatural que había mostrado Jesucristo. Cuando Legión sale del hombre, en el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando Legión salió del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal. Lo que nadie había podido conseguir. Solo Jesús pudo conseguir que este hombre tuviera paz consigo mismo y con sus semejantes. Ya no era el hombre desnudo que gritaba de día y de noche por los sepulcros, hiriéndose y asustando a los demás. Ahora era una nueva criatura, gracias a Jesús, gracias a Cristo, gracias a ese encuentro que tuvo con el Señor. Segunda de Corintios nos dice, Segunda de Corintios 5:12 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este hombre tuvo un antes de Cristo en el que vivió atormentado, vivió desnudo, vivió gritando, vivía entre los sepulcros, vivía una vida deplorable, no tenía vida, más bien dicho, no tenía vida. Eso era el antes de Jesucristo. Pero se encuentra con Jesucristo y Jesús le ordena a esta legión, a esta multitud de demonios, que lo dejen, que salgan fuera. En cuanto estos demonios salen, este hombre es convertido en una nueva criatura. Ahora ya se le ve sentado, ya se le ve vestido, ya se le ve en su juicio cabal, ya no gritaba, ahora ya se estaba comportando como una persona. Y eso es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Recuerda, no sé si tú recuerdas cómo era tu vida antes de recibir a Cristo y cómo es ahora que ya tienes a Cristo. Debe haber habido cambios. Debe forzosamente, porque si no ha habido un cambio en tu vida, hay que examinarnos. El Señor Jesús siempre va a provocar un cambio en nuestras vidas. La reacción de los habitantes del pueblo fue de temor. ¿Temor a qué? No le tenían miedo al endemoniado, pero tuvieron miedo de Jesús. Tuvieron miedo de ver ese poder sobrenatural que Cristo mostró al liberar a ese hombre, el poder que demostró al ordenar a los cerdos a los espíritus que se fueran a los cerdos, y cómo los cerdos se van al mar. La gente estaba, yo creo que en pánico, estaba toda asombrada, toda asustada, pero en lugar de gozarse, en lugar de aplaudir, en lugar de cantar un aleluya, un amén a Jesús, que había liberado a ese hombre de esa vida tan miserable, que deciden, lo invitan a que se vaya. Pero ¿por qué le dicen que se vaya? Porque los cerdos, acuérdense que era un pueblo gentil, era su principal fuente de economía. Entonces ellos creyeron que si Jesús se quedaba, su economía se iba a venir totalmente por el suelo. Dinero, en otras cosas, ¿verdad? Pensaron que tal vez se iban a quedar sin ingresos, y es por eso que le piden a Jesús que se vaya. Jesús se retira. Jesús no es a fuerzas en ningún lugar. Él va a estar. Jesús es Rey soberano. El Rey de todo el mundo, es el creador del universo, es la imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia, es el Mesías prometido, del que hablaron los profetas durante miles de años. Así que Jesús no va a estar rogando, hermanas, no va a estar rogando. Yo he escuchado a veces que dicen, el Señor se muere o está rogando que tú lo recibas. No, hermanas. ¿Cuándo han visto a ustedes a un rey? Simplemente vean a la reina Isabel de Inglaterra, que nada tiene que ver con esto, pero lo que quiero decir, cómo tienen una dignidad. Los reyes muestran una dignidad y no van a estar rogando que los reciban en un país o que sean sus amistades. El Señor Jesús, que es el soberano de todo, ¿cómo creen que va a estar rogando? Se muere por entrar a ti. No, nosotros somos los que deberíamos morirnos porque Jesús nos reciba, porque Jesús nos acepte. Él no está para rogar. Nosotros somos los que lo necesitamos. Él no nos necesita. Él es el soberano, Él es el creador del mundo. Nosotros somos los que sin Jesús estamos muertos, estamos necesitados. Lo necesitamos para nuestra salvación, para vivir, para soportar tanta carga y tantas cosas en este mundo que estamos. Entonces, estos pobladores de Gadara le dicen que se vaya.
Jesús se fue, él no dijo, por favor permítanme quedarme aquí, voy de paso. No, Jesús se fue, él se va con sus discípulos. Ellos no sabían, qué triste este pueblo de Gadara no se dio cuenta lo que estaban pidiendo. No se dieron cuenta la gran bendición que perdieron, porque yo creo que no, este hombre no era el único enfermo en esa ciudad. Como en todas partes, ha de haber habido enfermos, ha de haber habido más endemoniados, pero se perdieron la bendición al decirle a Jesús que se retirara de esos lugares. Jesús se va ahí con sus discípulos, Jesús se va junto con sus discípulos, pero una cosa hermosa sucede. El que había estado endemoniado, que ya ahora ya estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, le dice que le permita estar con él. En el versículo 18. Vamos a leer desde el 16. Desde el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Esta petición del endemoniado de pedirle a Jesús que él quería seguirlo era la prueba de que era una nueva persona. La persona que ha sido salvada por Jesús desea estar con él. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes recuerden el día o los primeros tiempos de su conversión al Señor Jesús, ese anhelo, esa sed, por eso se le dice el primer amor, porque cuando de recién recibimos a Cristo queremos hablar a todo el mundo de nuestra experiencia, queremos decir a todo el mundo que Jesús nos ha salvado, queremos que todo el mundo se enamore de Jesús. Así estaba este hombre, quería seguirlo, no quería no quería quedarse sin Jesús. Y eso era la evidencia de que él había sido salvo. Sin embargo, Jesús no se lo permite. ¿Por qué? Sino que le da una orden en el versículo 19. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es la primera actividad misionera como creyentes. Nuestra primera actividad misionera se inicia en casa. Nuestro primer ministerio es la familia. Es allí donde debemos contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Este hombre quería seguir a Jesús, mas Jesús sabía que era más bendición que él se quedara con su familia y fuera y contara el cambio que Jesús había hecho, que fuera y contara cómo Jesús lo había liberado de esa legión de demonios que lo tenía poseído, que fuera y dijera a su familia cómo Jesús había tenido misericordia de él y ahora era una nueva criatura. La misión del nuevo hombre ahora era testificar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y a pesar del rechazo de los gadarenos, a pesar de que los gadarenos le dijeron que se fuera, que no lo querían en su territorio, el Señor les dejó el testimonio de este hombre liberado del poder de Satanás. Muchos fueron testigos y vieron, y si conocían a ese hombre, lo conocían porque dice que la gente lo miraba, se dieron cuenta del gran cambio que Jesús hace en la vida
del que cree en Él, en la vida de las personas que lo reciben. Antes de terminar, solamente quiero hacerles una aclaración. Dice que nuestra lucha es contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Pero nosotros tenemos la gran seguridad de saber que ningún creyente puede ser poseído por Satanás o por los demonios. Toda persona que ha creído en Cristo es sellada por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto es reservada, es posesión del Señor Jesús. Por lo tanto, ningún espíritu maligno puede entrar en la mente, en el cuerpo o en el espíritu de un verdadero creyente, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya estamos ocupados, nuestro cuerpo ya está ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no debemos tener temor de que algún espíritu maligno nos pueda poseer. Hay personas que tienen mucho temor, tal vez no están muy seguras en esto, pero la palabra en primera de Juan 4:4 nos dice que el Espíritu de Dios que está en nosotros es mayor que los espíritus inmundos que hay en el mundo. Jesús es el mayor. Se los voy a leer literalmente. Primera de Juan 4:4. Está antes de Apocalipsis. No es el Evangelio, es la primera carta de Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis. En primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí se está refiriendo que mayor es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, al Espíritu que está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu de Satanás. Entonces no tengamos temor. No tengamos temor de que nos vayan a embrujar o que nos vayan a hacer una brujería o que un espíritu que si comemos algo nos va a hacer daño. Esas cosas para nosotros ya no es posible. Nosotros estamos protegidos, estamos bajo la vigilancia del Señor y el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es muy real para las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Las personas que no han creído en Jesucristo, ellas sí pueden ser poseídas, dominadas y controladas por los espíritus demoníacos, por los espíritus inmundos, por los ángeles caídos. Ellos sí tienen el peligro. Pero si tú eres cristiana, si tú eres creyente en Jesús, lo has recibido en tu corazón, no tengas ese temor. La palabra, Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y hay muchos versículos que respaldan que somos protegidos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo te esconderé en lo reservado de mi morada. Hay infinidad de versículos que nos dan esta seguridad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tengamos ese temor. Pero, hay un pero. No nos pueden poseer, pero sí podemos ser influenciados por un espíritu maligno. ¿Cómo es esto? Acuérdense que en Efesios 6, donde el apóstol Pablo está hablando déjenme encontrarlo. Efesios 6, donde está hablando de la armadura, dice, se los voy a leer, en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como les decía, ellos habitan en las regiones celestes en el aire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un espíritu maligno no puede tocar, mucho menos poseer a un creyente, pero ¿saben qué? Sí puede enviar dardos. Los dardos, sí, yo creo que sí recuerdan ese juego que se ponía un círculo en la pared y aventaban como una flechita para tratar de dar en el centro. Él sí puede enviarnos dardos. Sí puede, sus demonios sí pueden lanzarnos dardos para hacernos caer, para hacernos dudar, para hacernos la vida miserable. Él quiere robarnos la paz, quiere robarnos el gozo, quiere robarnos la paciencia, y por eso está enviando dardos. Pero ¿cómo dice que lo vamos a rechazar? Con el escudo de la fe. Aquí el apóstol Pablo, en la armadura del soldado, él está describiendo a un soldado romano. Todos hemos visto películas donde se ven los soldados romanos, cómo traían su casco, el yelmo de la salvación, el escudo que se lo ponían en el brazo para defenderse de los ataques del enemigo. Si les enviaban una flecha, ellos inmediatamente ponían su escudo, pero sobre todo dice que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Cómo nos vamos a defender de los ataques, de los ataques del enemigo? Porque Él va a tratar de hacernos perder nuestra paz, nuestro gozo, quiere vernos miserables, quiere vernos llorando. Usando la espada del Espíritu, que es la palabra. Es por eso tan importante que la memoricemos, que la guardemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, y la hablemos con nuestra boca en el momento oportuno, en el momento necesario. Es vital porque es la espada. Una espada se usa para defenderte y para atacar. Tú te vas a defender con la espada de la palabra, pero al mismo tiempo lo vas a atacar y le vas a ordenar con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, que se retire, que no te esté enviando esos dardos. El Señor Jesús, ¿cómo se defendió cuando estuvo en el monte de la tentación? Con la espada de la palabra. Si vamos a leer esa parte del Evangelio, vemos que Jesús cita la palabra para defenderse y para atacar al enemigo. Entonces debemos estar muy en una guerra. Para ganarla hay que conocer al enemigo. Conozcamos que este enemigo que tenemos es real y que quiere hacernos caer, y por eso el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nos vistamos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Les vuelvo a repetir, un verdadero creyente jamás podrá ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado y sí puede estar recibiendo los dardos del maligno. Pero en nosotros aquí tenemos las armas. ¿Cuáles son las armas? Decía el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Nosotras como mujeres creyentes tenemos la oración. Tenemos en primer lugar el Espíritu Santo de Dios que ya nos selló. Tenemos la oración y tenemos la palabra. Tenemos la palabra de Dios para estar alimentando nuestro espíritu. Hermanas, ahora en este momento ya para terminar, y que sea un breve momento de reflexión. Recuerda de qué te ha librado el Señor. Así como este hombre fue librado, fue liberado de eso que lo atormentaba, de eso que lo tenía tan aprisionado, de que le hacía sentir tanto dolor, se lastimaba, gritaba, que no tenía paz consigo mismo. El Señor Jesús lo liberó. Yo te invito en esta tarde a que en actitud de oración recuerdes de cuántas cosas te ha librado, de cuántas cosas nos ha sacado el Señor, y le demos las gracias. Le demos las gracias por su bondad, por su misericordia, por su amor, por ese cuidado tan especial que tiene para nosotros. La palabra de Dios dice que somos como las niñas de sus ojos. Qué hermoso saber que estamos en las manos de un Dios fuerte, poderoso, que nos ama incondicionalmente. Así que recuerda en este momento, dale gracias. Señor Jesús, te alabamos en esta noche y te damos toda la honra y todo el honor, porque tú eres el único Hijo de Dios, el unigénito, Señor, con todo poder, con toda autoridad. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, de todo, Señor, de lo que me has librado, de aquellos peligros, de aquellas enfermedades, de estar en aquel lugar que no debería, Señor, tú me has librado, y tal vez sin que yo me diera cuenta, Señor. Pero ahí estaba tu Espíritu Santo protegiéndome, guiándonos y cubriéndonos bajo la sombra de tus alas. En esta tarde nos rendimos ante ti, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque eres amoroso con nosotros, porque nos has librado de tantas angustias, porque nos has librado de tantos peligros, porque nos has librado, Señor, de cosas que ni podemos imaginar. Pero ahí has estado tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a estar preparadas contra las acechanzas del enemigo, a estar siempre vestido con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe y con la espada de la palabra, Señor. Ayúdanos a estar preparadas contra estas huestes de maldad con las que es nuestra lucha, pero gracias porque te tenemos a ti. Padre, tú estás con nosotros y tú dices en tu palabra que nunca nos dejarás, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermanas, pues solamente me queda decirles como Jesús le dijo a esta nueva persona, ya no era el endemoniado, ahora era una nueva criatura. Ve con los tuyos y cuéntales cuántas cosas ha hecho Jesús, ha hecho Dios en ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Que pasen buenas noches. Gracias, Ernestina. Sí, Señor, gracias por todo. Que tengan una bonita noche, que descansen y que sigan
sigan leyendo, sigan alimentándose de la palabra, porque es lo más hermoso que tenemos, es nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro alimento. Que Dios les bendiga, hermanas, y que descansen. Permítanme ver si puedo poner la alabanza. A ver, no sé, no pude. Permítanme, es que esta antes les ponía, ahora sí. Vamos a escuchar esta canción. Escuchen la letra de la canción. Se llama Adoraré, con Misael García, por quien hemos estado orando por su salud. Las tengo que cantar, pues al estar en mi alma el Señor, las cosas que el alto Dios hizo. Son cosas que yo no. Espero que se oiga. Las tengo que cantar, pues al estar herido mi alma es sanó. Adoraré su nombre para siempre. Adoraré la belleza de su majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Adoraré su nombre para siempre. Adoraré la belleza de su majestad. Adoraré la hermosura incomparable del Señor. Adoraré el dulce nombre de Jesús. Qué bueno. Gracias, Ernestina. Pues hermanas, que tengan una bonita noche, que descansen. La alabanza se llama Adoraré, la pueden encontrar en YouTube, la canta Misael García. Que Dios les bendiga, que tengan una gran noche, les vuelvo a repetir, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todas las que se conectaron. Gracias por estar acompañándome. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ustedes y su familia. Buenas noches.